Hola, yo soy Armando Grijalva Brito, comunicador social y narrador de historias sonoras. Este día comparto esta gestión comunicativa y radiofónica con Andrea Sánchez. Bienvenida, Andrea. Hola, Armandito. Hola, Latinoamérica. Esta emisión de aniversario por el Día Internacional de la Radio está dedicada a la historia de este fascinante medio. Así que tendremos una invitada de lujo, que tiene para contarnos mucho sobre la vida de personajes que trascendieron en la audiencia de Quito y del resto del país también. Este programa. Afinando el oído, con los expertos en radio. Afinando el oído con Armando Grijalva. También estamos celebrando en Ecuador el Día del Amor y la Amistad. A buen pretexto de eso habrá que contar muchísimo, pero nosotros más bien por el amor a la radio. Pero también en la Iglesia Católica estamos en miércoles de ceniza, así que empieza la Cuaresma. Pero bueno, eso usted ya sabe, yo para qué le cuento. Pero lo que no sabía es que nuestros colegas radiofónicos de América Latina y de Ecuador nos enviaron mensajes y saludos por este festejo universal, de un medio fascinador. Ahora los escucharemos. Ponga atención, porque puede sorprenderse de las voces, personalidades y organizaciones que participan de nuestra emisión. Escuchemos. Queridos amigos de Afinando el Oído, quería saludarlos especialmente por el Día Internacional de la Radio. Mi nombre es Mariano Ure, les envío este mensaje desde Buenos Aires, Argentina, y les auguro el mejor de los futuros, el trabajo en este medio tan maravilloso que es la radio, que realmente nos pone siempre en conexión y en cercanía unos a otros. Un gran abrazo. Podrán existir muchas nuevas maneras de informar, estar deslumbrados con todo lo que hoy ofrece la tecnología, pero ninguna como la radio. Es la que te alegra la vida, la que te habla cada mañana, tarde o noche y sobre todo en tus momentos de tristeza y soledad. Es la que te susurra al oído, pinta de colores y adorna tu existencia, o nos hace pisar tierra mostrándonos la realidad dura y cruda. Pero la radio no te abandona. Te acompaña siempre y sobre todo en momentos de catástrofes y emergencias que se urge de noticias. La radio salva vidas y ayuda no solo a reconstruir lo destruido, también el alma. Desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y sus más de 500 emisoras socias y aliadas en América Latina y el Caribe, seguimos con nuestra voz llevando vida, alegría y esperanza. Feliz Día Mundial de la Radio y felicidades al programa Afinando el Oído que conduce el radialista Armando Grijalva. Saludos, Armando, y a quienes escuchan Afinando el Oído. Mi saludo fraterno en este Día Internacional de la Radio para ti, para todos tus seguidores y sobre todo pues saludando tu esfuerzo y constancia y todas las enseñanzas que nos haces en el mundo de la radio, ¿no? Que sigue creciendo, sigue evolucionando y requieren de tener personas siempre como tú dándonos luces sobre lo que viene en este fabuloso medio. Un abrazo y feliz día. Quedo muy agradecido con todas las voluntades que enviaron sus mensajes de aliento y júbilo por esta existencia de este medio sonoro que es la radio, y además también porque tomaron en cuenta nuestro programa Afinando el Oído, que este año cuenta con la colaboración de AG Producción Multimedia, Signes de Ecuador y Chasquicom de Ecuador. Este día también nos acoge Sin Fronteras Media de la comunidad comboniana asentada en Quito, Ecuador.
Yo soy parte de la organización Chasquicom, que es una organización que se dedica a trabajar por ese derecho a la comunicación, especialmente a través de la niñez y la juventud. Y además contamos con la colaboración de Signis de Ecuador. Te cuento, mi querida Andreita, que en Ecuador el patrimonio sonoro podría ser tan grande como el universo que podemos imaginar. Pero yo no me quiero imaginar. Yo quiero conocer sobre el patrimonio sonoro de la radio en Quito. Pero entonces, para satisfacer tu curiosidad y la de nuestros oyentes, además de nuestros colegas en América Latina, docentes y bueno, el público que en Quito ha gozado y disfrutado por décadas de hermosas voces, propuestas de programación radiofónica muy interesantes, nosotros hoy tenemos una invitada que nos va a contar al respecto. Vamos a ver. ¿Quién será? Ella es Ileana Cervantes Lima. Buen día, querida Elianita, qué gusto tenerle en nuestro programa Afinando el Oído. Pues para empezar con este diálogo tan especial, porque es de historia, es de vida, es de pasiones. Pues hay que empezar por saber qué es lo que le motivó a usted estar en la radio, hacer comunicación y hacer historia. Claro que sí. Muy buenos días con ustedes. Gracias por esta invitación. Gracias sobre todo por interesarse en un tema que muchas veces no es tan valorado, ¿no? Tomando en cuenta de que siempre debemos realizar investigación periodística, y la investigación periodística no siempre es política o económica o social, sino también es de los grandes talentos de la radiodifusión ecuatoriana. Por esa razón les agradecemos a ustedes por tomar en cuenta este proceso de investigación que se ha realizado y ha tomado más o menos, si ya nos damos cuenta, desde hace algunas emisoras donde yo trabajaba ya iba iniciando en esto, ¿no? Eso ya es más o menos hace 10 años, pero ya profundamente desde hace 5 años. Entonces, muchas gracias a ustedes por esa invitación, muchas gracias a ustedes por tomar en cuenta a la oralidad como un mecanismo de conocer esas grandes voces que no solamente hubo acá en la capital ecuatoriana, sino en todo el Ecuador y Latinoamérica. Muy buenos días. Gracias nuevamente, pero sobre todo a mí, a los demás sí nos interesa. Es cierto que en las ondas sonoras de Ecuador se conoce de usted, pero el resto no. Así que más bien, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Qué le motivó a involucrarse con la radio? ¿Cómo es que fue? ¿Entró ese bichito de la radio, ya no salió? ¿Y qué le motiva a estar todavía en él? Claro que sí. Entonces eso nos tocaría trasladarnos más o menos a 1973, 1974, cuando yo estaba en primer grado de la escuela. Mi mamá siempre escuchaba Radio Nacional Espejo con el señor Guillermo Vaca, y también escuchaba luego también Radio Tarqui con el informativo Ahora con el señor Wilson Robalino Ruiz. Entonces en mí se inició eso porque a mi mamá le gustaba escuchar las noticias. Igual en Radio Nacional Espejo también escuchaba las radionovelas. Entonces desde las 7 de la noche era primero Calimán, después Rayo de Plata, después Porfirio Cadena y después las grandes radionovelas de doña Prudencia Grifel. Esto hizo que en mí nazca este cariño por la radio, que nazca este respeto por la radio y ese afán también de conocer, ¿no?, a esas grandes voces, porque yo en mi casa había un radio muy grande, ¿no?, color café con beige. Y cuando yo pensaba que había gente chiquita dentro y que iban así ingresando poco a poco, y el que iba narrando o el que iba actuando iba saliendo de la radio para que no exista mucha gente, ¿no? Pero en realidad no era así, pero sin embargo en esos años infantiles se fue aumentando e incrementando también esa magia que causaba en mí, ¿no?, el conocer. Yo me imaginaba cómo será el señor Guillermo Vaca. Yo me imaginaba una persona alta, ¿no?, una persona rubia, una persona que
que impactaba, que su imagen era muy robusta, más o menos así. Y cuando ahora yo converso con don Alan Flores Valenzuela, le pregunto, le digo cómo es, era distinto. Entonces ahí me doy cuenta de que la radio es magia, la radio nos permite crear imaginarios, nos permite crear también historias, porque la radio nos proyecta en eso. Entonces nuestra imagen y nuestra mente trabaja mucho. Eso hizo que en mí nazca este afán por conocer a esas grandes voces. Y qué bueno que usted menciona que a veces las sonoridades nos permiten imaginar. Ese es un pool que nadie le quita a la radio, la imaginación. Todos los medios, es más, pueden esclavizarse, pero la imaginación no se puede esclavizar. Y como anécdota nada más, porque ya está ansiosa de preguntar Andreita, fíjense que en la radiodifusión ecuatoriana muchos conocieron a Sami de la Torre, profesor en la Universidad Central también, grato amigo, con un historial bastante especial, ya son 2 años de que falleció, pero claro, decían, esa voz tan impresionante, no corresponde ese cuerpito, ¿no? Porque era bajito, en fin, ¿no? Entonces, pero claro, era una voz que cautivaba. Y pues eso sí suele suceder en la radio, no en la televisión, porque ahí no nos descubren, aunque claro, a los bajitos nos ponen un banquito y ya estamos un poquito más, ¿no? Pero bueno, Andreita, ya gracias, Armandito. Me has hecho, Eliana, imaginar cómo sería este personaje de Calimán. Muy interesante, ¿no? Tú rescatas también muchas historias de la radio, de los medios antiguos y presentes, pero sobre todo los personajes que transitaron en la Caja Sonora de Quito. ¿Podrías contarme un poquito al respecto? ¿Qué es lo que te motivó y cómo encuentras estas historias? Claro que sí. Esto se inició, como les dije, ya con este antecedente histórico, ¿no? De mi familia, de mi mamá, pero se fortaleció y se robusteció, si podríamos decir. Cuando yo ingresaba en redes o veía en libros, no había muchas historias de ellos. Solamente muchas veces les nombraban y decían el nombre de las emisoras, pero yo decía, detrás de ellos debe haber una historia, detrás de ellos debe haber algo que aprender, detrás de ellos debe haber una trayectoria en la cual ellos dieron mucho de sí para la radiodifusión ecuatoriana. Entonces ahí yo me puse a pensar que Kapuscinski no solamente dijo que debemos ser buenas personas los periodistas, sino que los periodistas también somos contadores de historias, porque todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que decir. Entonces eso me motivó a mí de ver ese anonimato en las investigaciones, en los libros que había antes, o hay hasta ahora, no sé, pero sin embargo no encontraba muchos textos, o había situaciones solamente que hablaban del radioteatro, que es muy importante acá, eso también es un punto muy importante que hay que analizar, pero no había de las grandes voces, ¿no? ¿Qué voces había en Gran Colombia? ¿Qué voces había, por ejemplo, en Ondas Carchenses? ¿Quiénes fueron los pioneros de la radio en Imbabura? ¿Quién fue Asael Terán? ¿Quién fue Abelardo Morán Muñoz? ¿Quiénes fueron esos grandes personajes que dieron mucho de sí? ¿O quién fue don Pepe Coronel en Loja? ¿Quién fue don Ecuador Martínez Collazo? ¿Por qué esos nombres no se los recuerda? Y muchas veces lo que yo más me he demorado en esta investigación es, aparte de encontrar algún familiar que me ayude, como que lo que sucedió con Armando, que nos conocimos y nos hicimos amigos porque yo quería saber la historia del Gallo Giro, por qué era importante el Gallo Giro, ver sus inicios, ¿no? Cómo empezó también en Radio Equinoxial, en Imbabura, cómo él vino acá en Radio Nacional Espejo, cómo hizo su amistad con Fabián Vizcaíno, otra de las grandes voces que fue también presentador de Telecentro Canal 10. Entonces, eso hizo que yo me motive en investigar, en analizar, pero lo más bonito de esto es que yo di prioridad a la oralidad, la importancia de que me cuenten, de que me digan, no tener que acudir solamente a un texto, sino darle esa vida de la voz. Entonces, dije, la voz ya está de los familiares, pero ¿dónde están las voces de ellos? Entonces, recuperar esas voces es muy duro, porque no se las encuentra ya.
Pero ha habido eso, ¿no? Esto es como una, más o menos, como una ramificación que se van uniendo, se va uno analizando, va uno contando, va uno diciendo. Y Armando me va diciendo de una persona. Don Edgar Villarroel Caviedes me cuenta de otra, ¿sí? Don Alan Flores Valenzuela de otra. Don Agustín Guevara Morillo me dice sobre otras vivencias. Entonces yo ahí voy conociendo y no solamente voy viendo que la radio está en Quito, sino que la radio también estuvo en Guayaquil, que el inicio de esto también en Carchi, Imbabura, Cotopaxi. Entonces ha sido un trabajo arduo, un trabajo que ya así directamente tiene 5 años, pero ha sido de continuo trajinar, de continuo investigar, de aprender a valorar. Por ejemplo, para mí una foto de 1958 de don Carlos Rodríguez Coll es un tesoro. Claro. Es un tesoro que no se lo puede encontrar, usted no puede encontrar en cualquier parte. Los tienen muchas veces los familiares, o muchas veces ni los familiares, tienen un amigo. Entonces, ¿cómo no conocer, por ejemplo, esas grandes voces que dieron mucho de sí, como por ejemplo de don Edison Terán Rivadeneira? Entonces ahí se puede ver de don Gonzalo Portugal con su programa Panorama. Hay cosas que debemos averiguar, que debemos conocer, mucho más si se está siguiendo comunicación, periodismo. Entonces, es ver esa sencillez, ¿no? Esa sencillez de personajes, pero también de personajes que fueron muy bohemios, porque se habla mucho de la amistad en aquella época, se habla mucho acerca del compañerismo, se habla de todo, pero también hubo personajes muy bohemios. Es una profesión, la radio era y se daba también para esto de los grandes amigos, de las grandes cosas, de conversar, de reírse, de la salquiteña, de la salguayaquileño, tabaleña y todo. Entonces ahí uno se puede ver de que ellos eran seres humanos como nosotros, porque muchas veces los vemos como inalcanzables, ¿no? Eso lo hace el micrófono, eso lo hace la voz a través de la radio. Ileanita, usted está levantando polvo donde uno no cree. Y hay que hacer algunas precisiones porque también hay que alarnos la orejita, que es con la que escuchamos la radio. Porque penosamente el patrimonio sonoro de nuestro país no consta en libros académicos. Es muy poca la literatura especializada en radio aquí en nuestro país. De otro lado, qué desprolijos tanto propietarios de radio como trabajadores del medio, porque tampoco se guardó estas grabaciones, toda esta riqueza. Y claro, eso debe ser muy duro, levantar información de algo que sabemos que de hecho está mucho perdido. Quizás una que otra persona tenga algo. Yo personalmente no hace mucho, yo no sé, si me permiten, cuento una anécdota. En Medellín fui a ver un proyecto en la Universidad de Antioquia, ¿no? Y apenas ingresé, claro, me saluda una persona que me había conocido hace muchos años, pero ya no le reconocí porque estaba ya calvito, con lentes muy gruesos, en fin, pero bueno, se acordó. Y claro, me dice: Armandito, yo tengo todas tus producciones que hiciste en CIESPAL y están digitalizadas. Y nosotros aquí buscábamos por un montón de sitios porque toda esa riqueza que produjo CIESPAL en los años 80 y 90 se perdió. Y él lo tenía digitalizado. Cosa así de bien rara, ¿no? Y ahí veíamos que, claro, nosotros no guardamos ese tipo de cosas. Quizás hay muchas cosas en cassette que habrá que recuperar. Entonces sí, tomar en cuenta de que la academia no se preocupa mucho, los medios tampoco, y los artífices de la radio, periodismo, comunicación de entretenimiento, en fin, no tenemos guardado. Quizás es porque siempre partimos de esa generosidad que exige la comunicación, porque nos damos y tenemos que ser generosos y bondadosos, dar lo bueno y con generosidad a los demás. Esa es una parte esencial en la comunicación. Pero Ileanita, ya fuera de esto y sin quererme hacer tampoco el protagonista, pero a veces sí es necesario alarnos la orejita. ¿Cuántos personajes ya lleva usted hecho estas historias y también de cuántos medios? Claro que sí. Tengo alrededor de 130, 140 personajes. Son a escala nacional. Claro que se ha priorizado Quito,
se ha priorizado Guayaquil, hemos hecho también de Esmeraldas, de Manabí, de Carchi, de Imbabura, hemos hecho de Loja, de Azuay, de la provincia de Los Ríos, de la provincia del Oro. Estamos tratando también de ver una voz que es de una radio de Vinces, ¿no? Que es una de las primeras voces que hubo en la provincia de Los Ríos. Entonces tenemos alrededor, yo diría, de 120 a 140, voy a contar, pero más o menos fluctúa por eso. Entonces, pero conforme uno se va concluyendo un trabajo, viene como por ejemplo el hambre de conocer a otro personaje. Y muchos de esos personajes que se ha entrevistado, por ejemplo, se los ha hecho a través de las redes sociales o porque han seguido la página. Este es el caso del señor Silvio Morán Madera, de CRI, ahora es dueño de FM Ritmo de la ciudad de Ibarra, con quien tengo el gusto de contar con su amistad, también con su apoyo para este espacio, con quien hemos dialogado y conversado entre los inicios de la radio, ¿no? Y gente muy linda, gente con la que yo puedo apoyarme, por ejemplo, tal es el caso de Agustín Guevara Morillo, como ya dije, Pepe Granizo Cisneros también, Marcelo Hernández Llerena, muchas de las personalidades que ustedes han escuchado en la radio, los he podido conocer de cerca y donde he podido también aprender, ¿no? De ellos, tal es el caso de la señora Hilda San Pedro. Ella es una de las protagonistas de Cosas que tiene la vida, que se transmitía por Radio Quito. También del señor René Torres, una de las últimas entrevistas me la dio a mí, donde yo pude aprender y también ver la amistad que él tenía, por ejemplo, con el señor Gonzalo Portugal, también Edison Terán, con Fernando Fegan, que es otra de las grandes voces que tuvo el país. Entonces, yo he podido aprender, pero es por este deseo, ¿no?, de resaltar a esos talentos de la radio, porque yo cuando me presento siempre les digo, este espacio, el único objetivo que tiene es resaltar a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana, esas personas que no es que ganaban mucho en la radio, porque ustedes saben que en la radio los sueldos no son muy altos, pero sin embargo ellos lo hicieron por cariño, lo hicieron porque este medio de comunicación permite crear imaginarios y permite también que las personas que están ahí realicen magia a través de la voz. Iliana, estoy realmente sorprendida por toda tu trayectoria, realmente incluso me conmueve porque es algo que lo haces con tanta pasión que se siente, ¿no? Entonces cuando hay este amor por la radio, este amor por las cositas que genera la comunicación desde las diferentes perspectivas, se nota y para nosotros es realmente un placer tenerte aquí. Y quiero preguntarte, dentro de todos los programas radiales que tú conoces, que has escuchado, que has creado, donde has hecho entrevistas, donde has conocido un montón de cosas, ¿cuáles son los que más te atraen y por qué? ¿Cuáles personajes me han...? ¿Cuáles programas? ¿Qué programas? Programas y personajes. Sí. Programas y personajes de la radio que yo he escuchado. Sí, puede ser por ahí la claro. idea. Diría yo, por ejemplo, ya dije, ¿no? Me encantaba el programa del señor Guillermo Vaca de Radio Nacional Espejo, me encantaba el informativo Ahora con el señor Wilson Robalino Ruiz. También me gustaba el señor Patricio Toro con su programa Alegre Reloj. Hay muchos espacios que a mí me gustan, por ejemplo, don Alan Flores Valenzuela tenía en Ecuashiri un espacio de 6 a 7 y media donde daba noticias, música, cumpleañeros, saludos, todo. Entonces eso como que ayudaba, ¿no?, para que la gente se familiarice mucho con el personaje. Entonces para mí hay muchos programas que me han gustado, que han llenado mi vida y que sobre todo me han dejado bastante conocimiento y ganas de aprender también. Qué hermoso. Pues nosotros también nos quedamos con ganas de saber muchísimo más, pero creo que es el momento también de escuchar otras voces, unas voces internacionales que muy gentilmente nos mandan sus mensajes. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un saludo especial desde su amigo de siempre, Edgar Rodríguez, el viejo Edgar, desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Un saludo maravilloso para todas y para todos aquellos quienes tenemos la bendición del Todopoderoso de hacer radio. En el Día Internacional de la Radio, que Dios les ilumine y que tengan muchísima felicidad y sobre todo muchísima audiencia en cada uno de los programas que ustedes desarrollen. Un abrazo inmenso también para Armando Grijalva
y gracias por darme la oportunidad de saludar a todos los colegas del mundo en el Día Internacional de la Radio. Amigas y amigos de Afinando el Oído, reciban un cordial y fraterno saludo de quien les habla, Eduardo Páez Morán, desde Quito, Ecuador. Uno de los tantos radioapasionados, uno de los tantos que hemos vivido y hemos hecho esa historia de la radio desde la academia, desde todos los estratos, los espacios fabulosos que tiene este mundo, porque la radio es eso, la radio es vida. Y en especial a mi gran y eterno amigo Armando Grijalva, un radio apasionado, un profesional a cabalidad, una gran persona. Así que en este día que se celebra el Día Mundial de la Radio, vaya ese saludo para todos ustedes y todos quienes estamos inmersos y quienes amamos este fabuloso mundo de la radio. Un feliz día, un abrazo para todos y que viva la radio. Saludos cordiales, soy Jaime Francisco Rosero, periodista de Radio Ecos de Rumiñahui. En este Día Internacional de la Radio, quiero saludar a un formador de profesionales, apasionado de la radio y productor del programa Afinando el Oído, mi amigo y colega de siempre, Armando Grijalva. Un abrazo. Continuamos Afinando el Oído con Iliana Cervantes Lima. Confiésanos, por favor, sobre las anécdotas que te sorprendieron durante la elaboración de los reportajes de radio que tú has hecho. Una ahorita, en este momento. Armando, por ejemplo, le relaciona, hay un monumento de Edgar Castellanos Jiménez en la ciudad de Ambato, en la ciudad de las frutas y las flores. Pero Edgar Castellanos Jiménez es quiteño. Él nació en el centro de Quito. Él fue amigo de Fidel Araujo, de muchas de esas personalidades. Él trabajó en Radio Nacional, pero en cambio él la siente Ambato como su ciudad. Pero muchos, por ejemplo, dicen que el hermano Guillermo Jácome Jiménez es de Ambato, él es de Baños. Entonces el otro hermano, porque son tres hermanos que tienen unas hermosas voces, él también es de Quito. Entonces hay anécdotas, y de lo que yo, por ejemplo, quiero hacer es de los tres hermanos. De los que he completado es de Guillermo Jácome Jiménez, Edgar Castellanos Jiménez, Luis Javier Castellanos Jiménez, un grupo. De otro grupo que ya he completado es de Carlos Rodríguez Col, Alfredo Rodríguez Col, Osvaldo Rodríguez Col. Estoy en la investigación de otro trío de hermanos. En este caso fue Erika von Lipke, de Gustavo von Lipke y de Hermann von Lipke. De este último sí me falta. Este es una promesa de que estoy investigando, pero tengo unas fotos de él donde se lo ve, es un hombre sumamente atractivo. Un hombre muy guapo, podría ser un actor. Claro, muy guapo. Y tengo una foto, o sea, que usted le ve y dice, oh, ¿cómo ha sido? Entonces ya estoy investigando sobre él. También de otro trío de hermanos, y que ellos casi la mayoría no fueron solo tres, fueron 4 o 5 voces, como son los hermanos Vargas Acosta. Lo hice de Edison Vargas Acosta, Walvin Vargas Acosta, y estoy en la investigación de Marco Vargas Acosta. Voces espectaculares, voces que dieron mucho de sí para la radio ecuatoriana, y eso lo podemos ver no solamente en cuestiones o transmisiones deportivas, sino en radioteatro, en noticieros, en programas especiales, cosas que antes se hacían, ¿no? Porque antes se valoraba mucho el trabajo radial en vivo. Importaba mucho el aplauso, importaba mucho el darse la mano, importaba mucho esas cuestiones que ahora quizá por lo digital que nos ayuda a estar en la inmediatez. Por ejemplo, si ahorita nos transmitimos, ya nos ven a escala mundial, nos ven en Rusia, nos ven en México, en Canadá, en todo lado, eso nos ha ayudado como a acercarnos, ¿no? Pero antes como que se valoraba mucho la presencia. Y ahora lo virtual nos ayuda también a que se nos escuche también con más público, y también desde su casa. Esa sería una anécdota. Otra anécdota, esa sí les voy a contar. Resulta que yo le estaba buscando mucho a una voz, que es la voz del béisbol en Los Ángeles, el señor Jaime Jarrín. Es una de las personalidades de la radiodifusión en los Estados Unidos más respetadas y queridas. Él va a tener 90 años, y
Él es de Cayambe, es una persona de Cayambe, y cuando yo le hacía la entrevista, él decía, yo le preguntaba qué extraña del Ecuador, ¿no? Entonces él decía que extraña los bizcochos, el queso de hoja, el manjar de leche y los chochos con tostado. Son cosas muy sencillas que él añora de su país, un hombre que tiene el mundo a sus pies, que está en el Museo de la Fama de Nueva York, en el Museo de Deportes también, que es el único ecuatoriano que está en el Museo de Historia también allá en los Estados Unidos, un hombre que es muy valorado en el país del norte, y Diego Arcos me comentaba que él decía que es el ecuatoriano más famoso, menos famoso en el Ecuador. Entonces hay cosas que uno va viendo de que lo importante en la vida son las cosas sencillas, son las cosas aparentemente pequeñas, pero que nos dan más grandes satisfacciones. No sé si estoy bien con la respuesta, Andrea. Muchísimas gracias, Liliana, más bien. No era Súper examen. Y si era examen, más que 20. En lo que nos acaba de decir Lilianita, me imagino que en su propuesta a futuro están otros hermanos, otras personalidades, porque también están los hermanos Espinosa de los Monteros, los hermanos Jarrín, y bueno, ahí hay los hermanos Salazar. En Ibarra. Claro, es que, bueno, Quito se alimentó mucho tiempo de sonoridades imbabureñas. Grandes voces. ¿No? Vargas Acosta, Espinosa de los Monteros, Jarrín, también estaba en Padre, en fin, hay cantidad de locutores de Imbabura que, claro, hicieron trayectoria en Quito, y también hay guaitambos y otros que salieron de Quito, así como Edgar, pero que, claro, trascienden en otros lugares donde uno se asienta y uno quiere vivir. Ahí está su historia, ahí está su territorio y nacionalidad. Entonces, ¿pero qué nos falta? ¿Cuáles están en perspectivas, Lilianita? Están la familia Jarrín Hidalgo con sus hermanos, son 3 hermanos también. Ahí está también su papá, don Modesto Jarrín, quien fue uno de los pioneros en una radio de Otavalo. Él también, Patricio Jarrín, por ejemplo, él es quiteño, pero se piensa que es de Otavalo. Él estudió acá en la Escuela Espejo, se trasladó al Colegio Nacional Otavalo, donde su papá tuvo su emisora, donde él estuvo más o menos hasta los 18 años, él retornó, y su hermano Raúl también fue el artífice para que él pueda ingresar en este mundo mágico de la radio. Es decir, los 3 hermanos se iban ayudando, y ahí también hay una estación que estoy averiguando mucho, es Radio Atahualpa. Con don Gonzalo Maldonado Quijano, uno de los grandes maestros de la radio, no solamente en cuestión de locución, sino también en cuestión de redacción, de comunicación. Era un hombre que tenía un amplio bagaje de conocimiento, una persona muy, muy respetada. Él también fue director de Radio Quito. Fue una persona que se inició en La Voz de la Capital, pero que en Radio Atahualpa puso todo lo bueno y que tenía de sí. Esta radio tenía los teletipos, pues era una radio exclusiva. Si tomamos en cuenta eso, entonces muchas personas conocieron ya los teletipos y pudieron también sobresalir en otras emisoras, no solamente de acá a escala nacional, sino internacional, porque muchas de las voces ecuatorianas se han ido al extranjero. También han hecho patria en otros países y les ha ido muy bien. Este es el caso también, como yo estoy diciendo, del señor Jaime Jarrín, de Cayambe para el mundo. Así que desde ese equinoccio, porque Cayambe está también en la mitad del mundo, no solo nosotros cerquita, ¿no? Así que hay que revisar la geografía. Bueno, una parte también importante de la radio es la música, ¿no? Así que ahora vamos a compartir una canción que nos envían desde Medellín, Colombia, para celebrar este Día Internacional de la Radio. Le podríamos decir que somos como una familia que trabaja todos por la misma causa. Le podríamos decir que somos el idioma para hablar de la esperanza. Le podríamos decir que día a día va creciendo este deseo de vivir en la palabra. Pero
pero solo le diremos 5 letras que sirven para darle un objetivo a la confianza. Radio siempre, radio, radio total, radio siempre, radio en el corazón, radio siempre, radio de un día avanzado. Radio siempre, radio, radio total, radio siempre, radio en el corazón, radio siempre, radio por siempre la radio. Afinando el oído. Es un conversatorio temático que habla sobre lo que hacemos en este medio, la radio. Los gratos momentos que hemos tenido en este día, 14 de febrero, Día de la Amistad y el Amor. Aquí se nota mucho amor por la radio. Y también mucha camaradería y amistad. No solo por los que estamos aquí, sino también por quienes comparten con nosotros en toda América Latina, en todo el territorio de Abya Yala y también en Iberoamérica, puesto que hay colegas también de España que nos siguen. Y bueno, como ya estamos, tenemos un enemigo común, ¿no?, que es el tiempo. Queremos aprovechar de todo este trabajo tan especial, tan profundo que ha realizado Eliana Cervantes Lima, que algo tendrá que decir al resto de radialistas, periodistas de América Latina. ¿Qué les puede decir? Ay, que sigan apasionados de la radio, que sigan adelante y sobre todo que muchas veces cuando vino la televisión decían que la radio va a desaparecer, no ha desaparecido. Cuando vino las redes sociales con todo su boom también dijeron lo mismo. Es igual que cuando vino el cine también decían que la televisión va a desaparecer, que la imagen era mucho más nítida en el cine, pero sin embargo no. Entonces yo pienso que la radio tiene su espacio. La radio tiene que reinventarse también en el día a día. Vivimos en una época de cambios y yo sé que la mayor parte de radialistas siempre sienten esta pasión y siempre van a cuidar, ¿no? Van a ver que la radio hay para rato y sobre todo que la radio continuará siendo esa imagen, ¿no? Esa imagen que la voz nos da. No la imagen que vemos, porque un poco como que se ha perdido esta como expectativa, ¿no? Con cuestiones, con transmisiones en vivo de Facebook, Twitter, perdón, me equivoqué, YouTube, pero sin embargo, mucha gente sigue teniendo ese aparatito, esos aparatitos que cuando yo era niña eran muy grandes, ¿no? Y estaban en el centro de la sala y ocupaban y todos sentados alrededor de ese aparatito junto a la mamá, al papá, escuchando las radionovelas, escuchando Calimán, ese hombre del turbante guapísimo, Rayo de Plata que disparaba también, Porfirio Cadena, quien tenía el ojo de vidrio. El ojo de vidrio, quien tenía muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres que se enamoraban del ojo de vidrio, a pesar de que tenía el ojo de vidrio, pero sin embargo tenía su atractivo. O esas radionovelas de doña Prudencia Grifel, narradas por Arturo de Córdoba, Roberto Cañedo, y muchas otras de esas personalidades a las que yo admiro, porque yo también admiro mucho a la época de oro del cine mexicano, por ejemplo, Magda López, Arturo de Córdoba, Roberto Cañedo, Dolores del Río, María Félix y muchos otros, Pedro Infante, Jorge Negrete y Blanca Estela Pavón. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender, no debemos ver solamente desde hoy para el futuro, sino tenemos que ver también el pasado, porque proyectarnos hacia el futuro significa también conocer nuestro pasado. Tenemos que saber, debemos tener un antecedente para dar a conocer al mundo de que acá en el Ecuador también hubo grandes voces. Jorge Carrera Viteri, una gran voz, que trabajó en la XDW, quizá nadie sabe eso, una de las personalidades de acá de Radio Quito, La Voz de la Capital, durante casi 40 años, la voz del noticiero de Radio Quito, donde nos daba a conocer también las noticias, ¿no? Que antes, por ejemplo, él llegaba con su tijerita, cortaba las noticias para no hacer la bulla del periódico e iba anotando las cuestiones y el orden de las noticias. Entonces yo pienso que sí debemos mirar, no como burla de cómo era, sino como aprendizaje de cómo estamos evolucionando, estamos cambiando. Quizá nosotros
Yo recuerdo cuando nos tocaba las coberturas periodísticas, había los cassettes, y para que no se nos acabe las pilas, nosotros le regresábamos con el esfero. Era una forma de ahorrar. Quizá muchas personas en este momento me están escuchando y están diciendo, sí, eso hacíamos. Era con esa finalidad. Entonces, muchas cosas cambian, pero lo que no cambia es la esencia del ser humano. Tenemos que aprender a valorar y a respetar ese pasado que nos dejó también escrito un presente y un futuro. Y fíjese que a buen pretexto y accidentalmente, que ahora que estamos aquí en la Casa Comboniana, estamos en esta biblioteca y era el mejor pretexto para hablar de historia, porque aquí la historia oral la tiene Ileana Cervantes Lima. Y tiene para contar, porque imagínense, más de 130 personajes, un montón de medios, y todo ese conocimiento de una época que usted posiblemente la desconoce, no la vivió, ahora se entera, y que puede motivar a otras cosas, porque no hemos hablado de esos otros productos y esas cosas que se hacían, las transmisiones taurinas, y en fin, una cantidad, de algunos puede disgustarles, en fin, pero en todo eso había el arte sonoro. Pero bueno, eso ya nos quedó para otro día. Ileana, me encantó a mí esta frase que tú decías, la radio va para largo, ¿no? Desde Chasquicom, uno de los primeros proyectos con los que empezó Chasquicom fue el noticiero juvenil, que fue el primero de América Latina y de Ecuador. Entonces, realmente este trabajo periodístico, este trabajo de comunicación, de poder crear a través de diferentes medios, me parece súper interesante, súper valioso. Y a todas las personas que nos están viendo, pues les invitamos a seguir afinando el oído, a seguir conociendo de la historia de la radio. Y pues mañana seguiremos afinando el oído, Armandito, y contaremos con la presencia de Dayana Mancheno, periodista y locutora de radio. Pues sí, como hoy día, mañana también celebramos, porque nosotros sí somos una semana completa. En Ecuador también tenemos la costumbre de una semana antes, una semana después, pero nosotros toda esta semana, desde el 12, estamos celebrando el Día de la Radio. Así que bueno, festejaremos más con más historias sonoras, con más anécdotas, con Dayana Mancheno, y el viernes hablaremos desde la academia con Lorena Álvarez de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que tiene más bien en su bagaje histórico todo un trabajo de radio comunitaria, pero ahora está dedicada a la academia. Así que bueno, gracias por su tiempo, gracias por esa voluntad de estar con nosotros, y obviamente por tener personas como Ileana Cervantes Lima que hacen cosas con mucha calidad, que es la que usted se merece como oyente y que tienen trascendencia social. Muchas gracias por escucharnos y invitarles a que sigamos haciendo radio, que sigamos construyendo estos caminos súper interesantes a través de las infancias, las juventudes, que no perdamos esta chispa de poder escuchar tantas cosas. Muchas gracias, amigos, amigas, amigues, y mañana estaremos afinando el oído. Gracias, Ileana. Gracias, y seguiremos afinando el oído. Eso está muy bien. Muchas gracias.